Muy buenos días, bienvenidos a la cuarta edición del Cali Press Meeting. Mi nombre es Luis Alfonso González. Primero que todo, mi agradecimiento al comité organizador por la invitación a este prestigioso evento. Vamos a discutir el día de hoy, tomando en cuenta que estamos analizando lo que es el cáncer de mama, el papel que pueda tener la cirugía mamaria cuando la enfermedad ya está diseminada en un escenario metastásico. ¿Qué evidencia podemos tener nosotros obtenida de la literatura y cuál sería el enfoque de planeación multidisciplinaria? Como introducción vamos a decir que el cáncer de mama metastásico de novo es aquel que ocurre cuando ya existe una diseminación en un área distante a aquella que le dio origen. Se denomina de novo porque al momento del diagnóstico ya está presente la metástasis. Al momento del diagnóstico, aproximadamente hasta un 10% pueden debutar con la máxima expresión, que es este estadio 4. La mediana de supervivencia puede ir aproximadamente hasta 24 meses y con una sobrevida a los 5 años poco mayor de los 28%. Cabe destacar que siendo una enfermedad sistémica, el tratamiento es sistémico, la terapia sistémica es el tratamiento principal. Lo que sí vale la pena destacar es que hay pacientes con una respuesta patológica completa que permanecen libres de enfermedad inclusive después de 20 años. Entonces trata de quitarle esta connotación de muerte a la enfermedad y buscar que se comporte como más bien una enfermedad crónica donde el paciente pueda tener sus actividades relativamente normales. Cabe destacar que debemos considerar la enfermedad como una enfermedad heterogénea con variedad de escenarios clínicos, supeditado a las condiciones del paciente y a la agresividad biológica. No es lo mismo un tumor que expresa receptores hormonales con metástasis solitaria a nivel de hueso, a aquel más agresivo que es el triple negativo con un compromiso de múltiples órganos. Quiere decir esto que no podemos meterlos todos en una sola maleta. Lo ideal es cada paciente tener una terapia personalizada en lo que se pueda. El efecto del procedimiento quirúrgico en una enfermedad sistémica tradicionalmente tiene que ver con el control de síntomas, ahí no hay duda. Nunca está orientado a alterar el curso de la enfermedad. Sin embargo, la cirugía del tumor primario, existen autores que indican que sí pudiese existir algún tipo de beneficio, algún tipo de sobrevida en un grupo en específico. Otro grupo dice que no, que es indiferente, y otro grupo dice que es más bien deleterio. Todo esto es lo que se va a discutir en la mañana de hoy. El razonamiento para la cirugía del tumor primario en un estadio ya sistémico, vamos a analizar cuáles serán los pros, cuáles serán los contras. Con relación a los pros, digamos que tomando en cuenta la presencia del tumor, la cirugía nos ayudaría a solventar lo que es dolor, sangrado, ulceración, infección, todo lo que pueda comprometer la vida del día a día de la paciente. Disminuiría también la carga tumoral, disminuiría la presencia de células tumorales circulantes, cuyo foco primario es el mismo tumor. Disminuiría la fuente de nuevas metástasis y también solventaría la potencial inmunosupresión que establece la presencia del tumor. Asimismo, mejoraría la eficacia sistémica. Si vemos este tumor acá, en las partes que hay necrosis, difícilmente va a llegar el tratamiento sistémico que nosotros le podamos ofrecer. Los contras indican que no impacta la sobrevida global, entonces no tiene ningún sentido ofrecerlo. Y que lo peor, retrasa el tratamiento sistémico que ya está establecido que es lo que hay que ofrecerle. Indican también los que están en contra de esto que hay una liberación de factores de crecimiento y de células circulantes al momento de la intervención quirúrgica y que la cirugía como tal y la anestesia constituyen injurias inmunológicas a la paciente y que esto puede condicionar una mayor amenaza que lo que le pudiese ofrecer el tratamiento sistémico. Vemos que las guías internacionales, cuál es su posición con relación a este escenario, lo que es la cirugía en el escenario de una metástasis. Estamos hablando de cáncer de mama, por supuesto. Indica que sería prudente realizar la biopsia de la lesión metastásica para confirmar el diagnóstico y analizar si verdaderamente, tomando en cuenta que ahorita existe lo que corresponde con la heterogeneidad tumoral, si pueden corresponder desde el punto de vista de clasificación molecular. Indica que la remoción del tumor primario no se ha asociado a la prolongación de la sobrevida, por lo cual no se justifica ofrecerla. Abre una ventana, una puerta, perdón, y dice, hay una posible sección, posiblemente la enfermedad, o sea, única, pero sí hace énfasis en la necesidad de ensayo clínico prospectivo. El NCCN del presente año nos indica que lo que es el rol y el timing de la cirugía del tumor primario en estadio sistémico, estadio 4, está sujeta a investigaciones en curso y debe individualizarse, como todo paciente.
La ejecución de la cirugía local es razonable en pacientes seleccionados. Aquí también se abre una puerta, muy elegantemente indican, está en estudio, pero probablemente exista alguna paciente que se logre beneficiar. Lo cierto es que hacen énfasis en que este paciente pudiese beneficiarse, pero siempre y cuando haya respondido a la terapia sistémica inicial. Comencemos con estudios retrospectivos. Tenemos este metaanálisis de Harry y colaboradores, donde se analizaron 10 ensayos bastante importantes, de los cientos que hay, lograron identificar, analizar más de 28.000 pacientes, en los cuales a más de la mitad se les ofreció la resección del tumor primario. Como variable principal, que es la sobrevida, a los 3 años indicó, y muy claro acá, el beneficio que tuvo la cirugía. Nos indica también que el mejor resultado fue obtenido cuando se respetaron preceptos oncológicos muy básicos, como lo que es ofrecer el márgenes libre. Indica entre las críticas que se le da al trabajo y casi todo estudio retrospectivo es el sesgo en la selección, como la tendencia natural del cirujano a operar tumores más pequeños, operar pacientes con tumores más pequeños, que los pacientes tengan menos morbilidades y con menor carga metastásica. Los estudios retrospectivos para evaluar la sobrevida global luego de la cirugía en cáncer de mama metastásico son cientos, algunos dicen que miles. Lo cierto es que muchos comparten un sesgo en lo que es la selección del paciente, con esa tendencia, como habíamos comentado, a operar pacientes en mejores condiciones y con agresividad biológica menor. Dicho esto, para tratar de, digamos, de solventar esta crítica de estudio retrospectivo, esta falta de equilibrio en factores pronósticos, aparecen los ensayos aleatorizados. El primer ensayo obligatorio a discutirse es el de Rajendra Badwe, publicado en el 2015, denominado como estudio de la India. Fue realizado en el Tata Memorial Hospital, donde pacientes con el diagnóstico de cáncer de mama metastásico desde el 2005 al 2013 fueron sometidas a un tratamiento sistémico. A aquellas que tuvieron respuesta y que tenían una sobrevida mayor de un año fueron agrupadas en un brazo al cual fue sometido a terapia locorregional y otro brazo sin esta terapia, solamente seguir con el tratamiento sistémico. La estratificación de las pacientes que se observa acá es en base al sitio metastásico, número de metástasis y la presencia de receptores hormonales. El seguimiento fue de 23 meses. ¿Qué nos indicó entonces acá con este análisis, además de la sobrevida, que es la variable principal? También tratar de identificar, como de lugar, si existe algún subgrupo que pudiese beneficiarse de la cirugía. Observamos acá entonces que se analizaron la edad, el sitio de metástasis, número de metástasis, si presentaban receptores hormonales y el estatus menopáusico, así también como el estatus HER2. En este estudio, el análisis de los subgrupos no logró identificar alguna población que se beneficiara. Asimismo, como observamos acá en la lámina, no hubo beneficio en la sobrevida que pudiese indicar que la cirugía tiene algún tipo de beneficio, más sí en el control local. Como observamos acá, este es el grupo quirúrgico, sí hay un control local regional. Como conclusión nos indica que el grupo sometido a cirugía tuvo un mejor control local, que la terapia sistémica constituye el tratamiento fundamental, no hay duda, y que también abre una puerta. Indica, solo los respondedores a tratamiento sistémico se podrán beneficiar de la cirugía. Como crítica indican que hubo muchos pacientes, un gran porcentaje con receptores hormonales positivos y HER2 positivos que fueron subtratados. No recibieron esta terapia en base a terapia endocrina ni terapia anti-HER, por lo cual no se puede comparar con las conductas terapéuticas actuales, un talón de Aquiles para este estudio. Tenemos entonces que el segundo estudio obligatorio, aleatorizado, multicéntrico, fase 3, es el publicado por Sora y colaboradores en el 2018, el protocolo MF0701, denominado ensayo de Turquía. Aquí observamos que las pacientes con el diagnóstico de estadio 4, cáncer de mama, unos fueron sometidas a terapia sistémica y otros a terapia local, a diferencia del anterior, donde aquellos tenían que recibir la terapia sistémica y si respondían, pasaban entonces a lo que es la agrupación. Acá no, acá grupo de terapia sistémica y de cirugía. Y el seguimiento fue de 23 meses. Nos indica este ensayo que no hubo diferencia a los 3 años, pero a los 5 años hubo una diferencia significativa con beneficio hacia el grupo quirúrgico. Lograron identificar también cierto grupo que se podía beneficiar de la cirugía,
Como conclusiones de este ensayo nos indican, lo ya comentado, la mejoría en la sobrevida del grupo quirúrgico a los 5 años, y el análisis no previsto de los subgrupos indicó que probablemente los pacientes con receptores hormonales positivos, HER2 negativos, jóvenes y con metástasis ósea única, pudiesen tener un beneficio. Sin embargo, como crítica, la distribución equitativa en base a la biología tumoral indica que no fue la más adecuada, no fue equilibrada, que el grupo que fue sometido a cirugía tenían la gran parte de receptores hormonales positivos, que eran pocos triples negativos, que pocas tenían metástasis viscerales, un talón de Aquiles para el estudio, como si fuese un sesgo. Son entonces estudios contradictorios. Uno indican que no hay beneficio en la sobrevida y que tampoco hay subgrupos que puedan ser identificados. Otro indica que sí lo hay, a los 5 años, con un subgrupo identificado. En base a esto, entonces, aparece este estudio denominado E2108. Fue presentado en la sesión plenaria de ASCO del año pasado. No ha sido publicado todavía, de CAN y colaboradores. Trata de esta controversia, tratar de determinar, tratar de corregir todos estos aspectos que fueron negativos en los trabajos tanto retrospectivos como estos prospectivos tan importantes. Indica esto que 390 pacientes con el diagnóstico fueron sometidos a un tratamiento sistémico óptimo. Este óptimo significa que se analizaron las condiciones del tumor y de la paciente. Una separación equilibrada entre aquellos que fueron sometidos a una terapia locorregional y aquellos que siguieron con la terapia sistémica. Y por supuesto la variable más importante, que es la sobrevida, no hubo diferencia. Pero sí lo que es el control locorregional. Indica entonces que además de esto, el análisis del subtipo tumoral tratando de identificar quién se pudiese beneficiar, no obtuvieron un beneficio en aquellos, algún tipo de diferencia, vamos a llamarlo así, en ninguno de los dos grupos que tenían receptores de estrógenos presentes, receptores hormonales presentes, ni en los HER2 pero a los triple negativos no les fue tan bien a aquellos que fueron sometidos a cirugía. Indica entonces que hay una tendencia hacia la peor sobrevida en pacientes triple negativos sometidos a cirugía. ¿Qué busca todo esto? Busca identificar a como de lugar qué tipo de paciente puede beneficiarse de la cirugía. Pareciera que los luminales A con buenas condiciones de la paciente, más metástasis solamente ósea única, pudieran beneficiarse. Y que los triples negativos, que son los más agresivos, la cirugía lo que haría es condicionar peores condiciones. Como conclusiones, ya lo observamos acá, no mejora la sobrevida global, pero tampoco le cierra la puerta. Indica que al menos permite un control locorregional. Vemos que entre todos los estudios, el análisis de todos los estudios es controversial. Todos dicen su valor paliativo, su valor de control locorregional, pero en base a la sobrevida global, solamente pocos estudios. Los retrospectivos y algunos prospectivos, y con mucha crítica, indican que hay un beneficio. Ser o no ser, operar o no operar, todavía tenemos esa disyuntiva. Persiste la controversia. Sin embargo, tomando en cuenta los años que han transcurrido, desde el no limit tangere, que significa no me toques, Ambrosio Paré en el siglo XVI indicó este tipo de lesiones no se debe tocar cuando ya es metastásica. Vemos que existe una tendencia a que exista un tratamiento locorregional en ciertos pacientes, no identificado todavía, pero donde se analizará la edad, el performance, sus comorbilidades y la agresividad biológica. Por supuesto, esto no lo puede hacer usted solo. Obligatoriamente tienen que tomar lo mejor de cada una de las especialidades. Cirugía, oncología médica, anestesia, anatomía patológica, todos llegaron a un consenso, el consenso de ofrecer lo mejor posible a la paciente. Usted no puede tomar una decisión solo, no es prudente y tampoco es beneficioso para la paciente. Como conclusión, vamos a decir entonces, si pudiésemos resumir en pocas palabras las ideas principales, indicamos que el tipo de paciente está constituido por una población muy heterogénea, donde la agresividad biológica y los patrones de metástasis van a condicionar diversos escenarios y no lo podemos meter todo en un saco, en una sola maleta. Que existen múltiples estudios, unos retrospectivos y otros prospectivos, donde los datos son contradictorios. Todavía persiste la controversia. Que existe en la actualidad un desafío al dogma prevalente que indica que el dogma indica que no hay impacto en la sobrevida cuando se opera el tumor primario en un escenario metastásico. Se desafía este dogma porque parece haber un grupo. La terapia local del primario no puede recomendarse como rutina, eso sí estamos claros. Digamos que es como una excepción. En algún grupo de pacientes pudiese mejorar la sobrevida,
ya no es extravagante plantear un tratamiento loco regional como lo era en años pasados. Y lo que sí se impone, y eso es obligatorio para beneficio de todo el mundo, es una discusión multidisciplinaria. Muchísimas gracias por la atención y muy agradecido nuevamente por la invitación.